Bienvenidos a otro episodio de Club de Lectores. Este programa es patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Se busca una poeta. El Satío les ofrece su más reciente publicación, Espantando el Olvido, con EDP University y Publicaciones Gaviota. Para más información, 939-654-7027. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias. Muy buenas tardes a todos los radioyentes, a todos los que nos ven por las diferentes plataformas del Pod Antillano. Hoy en un programa más del Club de Lectores del 20 de mayo del 2023 me acompaña el anfitrión de la tarde, Daniel Lina, y les habla Wilkins Roman Zamora. Daniel, bienvenido. Saludos a todas y a todos. Estoy aquí hoy de invitado porque Wilkins no tenga más nada que hacer que no por invitarme y yo lo acepto. Y le doy las gracias a Alejandra Pérez por hacer esto posible y a Alejandra Ortiz Arraiza por organizarlo. Hoy vamos a estar hablando con Daniel Lina sobre su trabajo creativo y en especial una de sus novelas sobre el género de la salsa y su contribución a la historia de Puerto Rico. Esta novela que vincula a Daniel con Ismael Rivera, titulada El Nazareno. Daniel es autor de varias novelas sobre el género salsa. Y todas están vinculadas al género, pero también a una manera de entender la historia del país, afincada en lo que es la forja cultural nacional y la contribución de la comunidad afrodescendiente a nuestra historia. Daniel, comenzamos hablando un poco de qué te inspira a escribir dentro del contexto de el género, la historia, a partir de Ismael Rivera. ¿Cuál es la importancia de Ismael para ti y qué es lo que te inspira? Bueno, a mí me inspiran muchas cosas y este trabajo llamado El Nazareno, disponible aquí en La Mágica y en otras librerías del área, en las de Norberto González y también en las plataformas o en el espacio de Pasillo del Sur Editores. Yo creo, y en unas presentaciones que he hecho recientemente sobre esta novela, que es mantener la memoria histórica viva. Ismael es el sonero mayor. Esto parte de 5 novelas de salseros que incluyen a Ismael Rivera, Héctor Lavoe. Nos han traído un café Puya buenísimo aquí, gracias. ¿Tú quieres café? Y entonces, dentro de esa conversación, Andy Montañez, Francisco Rosario Ramos, conocido por Pirulo, y Rafael Cortijo en distintas novelas, es un poco tratar de mantener viva lo que es la memoria colectiva sobre estos personajes históricos, algunos muertos, otros vivos, que han hecho una gran contribución al quehacer cultural del país. En esa gran contribución, entonces, subyacen múltiples elementos de nuestra identidad nacional. Eso es importante decirlo, porque la identidad nacional se va forjando todos los días. La identidad nacional tiene muchos matices. Y la identidad nacional de nosotros ha estado comprometida a través de la música, distintos géneros de la música, pero el género, cada género es distinto, pero el género que yo siento ha sido más maltratado es la salsa. Porque hasta el reggaetón, por ejemplo, ha sido bien tratado en un tiempo mucho más corto. No han pasado 50, 70 años de ese género, apenas han pasado 20 o 30 máximo. Pero de la última versión del género, que es el famoso trap de Bad Bunny, de eso no han pasado ni 6 años. Y ya tiene cursos universitarios, libros publicados, documentales explicativos. Así que se ha achicado el tiempo de preservar esa memoria, pero nada de la salsa. Eso es lo que hago en este proyecto. Ismael Rivera tiene en el Puerto Rico que conocemos su origen
familiar, su origen y su desarrollo en Santurce. ¿Qué particular tiene Santurce que pueda estar de una forma u otra vinculado a la manera de producir, de desarrollarse y puede estar también relacionado con eh, invisibilizarlo en el Puerto Rico de hoy? Es cómico porque Santurce ha tenido tantas etapas y los textos que yo he visto de Santurce son mucho más limitados en su vida y desarrollo. Así que la primera parte o la historia, el primer momento de la historia de Santurce es el barrio de, ¿cómo se llama? Cangrejero. Cangrejo, San Mateo de Cangrejo. San Mateo de Cangrejo. Y dentro de esa conversación era un enpoblado de negros, ¿verdad? Esa primera etapa se rescata, por lo menos en mi trabajo, en la novela de Cortijo, donde yo hablo de Pedro Cortijo, el negro puertorriqueño que peleó contra las tropas británicas y las derrotó, que es un detalle importante. Luego de eso hay un segundo San Mateo de Cangrejo, que es posiblemente esa extensión de lo que fue lo rural urbano a partir de la segunda década del siglo XX, 1910-1920, que se empiezan a poblar lo que son las áreas pantanales de San Juan, alrededor del caño de San Juan, y ese caño en lo que es Barrio Obrero, lo que es ¿cómo se llama? Parte de San José, lo que es las casas, lo que es cantera, esa parte se empieza a inundar y crea un segundo momento de ese Santurce que es importante que hay que destacar. Fue un tercer Santurce, que es de la década del 20 y el 30, sobre todo el 30, que es el Santurce comercial, que ese Santurce nos acompaña hasta la década de los 80, de las grandes tiempos, las grandes planicies de comercio como González Padrín, Velasco, entre otras que estuvieron en ese depositario, los cines de Santurce, lo recoge ahora el libro de Hernández Mayoral, de José Alfredo, que es sobre la historia de los cines de Puerto Rico, que recorre eso. Y esa parte es un Santurce que dura técnicamente hasta la década del 80, hasta la década del 90. Ese Santurce es muy importante, porque era Santurce de una expresión cultural combinada con comercio que le da una supervida o hipervida al proceso. Luego viene entonces el Santurce decadente. Ahí llegó el maestro mayor, que no lo he visto en tanto, porque yo estábamos convalecientes, y es Arnaldo González Berrío, el propietario aquí. Pero ese Santurce cultural muere básicamente en la década de los 90 y empieza una decadencia de Santurce que dura simplemente, como tú estás, que yo no te había visto. No, felicidades. Bueno, sí, los dos porque estamos vivos. Esa sí te creo. También estamos aquí con Arnaldo González Berrío, el propietario de La Torre Mágica. Ok, yo me voy a poner tan flaquito como tú. Ya perdió 12 libras, deja que yo llegue a 220 cuando yo voy a estar flaquito, así como Rafi. Entonces, mira que le trajo juguito aquí a Wilkie. Y entonces, Wilkie, esa década de 1980-90, que es la decadencia de los cines y de la parte comercial de Santurce, nos deja entonces con el principio del siglo XXI, que es la total decadencia. La falta de inversión pública, la falta de inversión privada, el rescate jurídico-moral que trata de hacer Sila María del Calderón cuando metía aquella realidad dirigida por Pedro Toledo para sacar a la historia de Santurce, lo cual incluye a mí, porque soy santurcino. Curiosamente, es el periodo en que se empieza el desarrollo de Ciudadela y la expropiación de lo que es el barrio de San Mateo de Cangrejo. Y entonces, en esa consideración, esa última etapa nos lleva a la pandemia, cuando por alguna razón, como diría aquel comentarista deportivo que a ti te gustaba tanto, Manuel Rivera Morales, llévatelo, protégelo, divina pastora, que algo pasa con la pandemia, que llegan todos estos inversionistas y empiezan a redefinir Santurce. Porque te he narrado 5 etapas de Santurce, porque en San Mateo de Cangrejo, ese inicio de ese barrio por los Cortijos en 1797, viene de la mano de un Santurce que no existe, pero que viene a migrar de las
de las poblaciones fuera de las vallas de San Juan, fuera de las puertas de San Juan, de las murallas de San Juan, que es el desarrollo de Puerta de Tierra, y es también entonces el desarrollo, entre otras cosas, de lo que es el islote de San Juan, y cuando ese islote se extiende a lo que sería la península, la parte de la tierra firme norte, que eventualmente se desarrolla como Miramar, Santurce, Barrio Obrero, el norte en Condado, que es todo el Gran Santurce. Ahí, en todo ese periodo del desarrollo de San Mateo de Cangrejo, un origen específico dentro del contexto de las relaciones políticas de lo que era Puerto Rico de entonces bajo el dominio o soberanía española y la presencia de una comunidad de libertos dentro de la zona de Santurce. En el caso de Ismael se da una reivindicación en cierta medida de este pasado, de esa ancestralidad. ¿Cómo lo trabaja en la novela? En el caso de Ismael Ismael Rivera, Rivera, tanto de Rafael Cortijo. el tema de la espiritualidad que me ha tocado mucho en estos días porque tuve unas presentaciones en la Universidad Politécnica con la profesora Rivera y Miranda, perdón, y los estudiantes hicieron esa pregunta y luego vengo a una reunión esta mañana con la escritora Iris Tocuyo, que tiene un centro de espiritualidad en Santurce, en lo que se llama la creo, y entonces me junto con otra gente. Las espiritualidades gobiernan. Es curioso que la gente pensaría espiritualidad desde la perspectiva de la Iglesia Católica o el cristianismo tradicional. Yo siento que estos escritores, hijos como Ismael, que son fundacionales de la música popular del siglo XX y XXI, no lo trabajaron de ese modo. Que todo el mundo que grababa música en la década del 50 y 60 en Puerto Rico, todos los LP provinciales, Puerto Rico, Gran Combo, eh, Willy Colón, ellos, empezaron con discos híbridos en espiritualidad. En parte eran canciones de salsa tradicional, haciendo referencia a que fuera, pero les rendían culto a la tradición yoruba. El primer disco de Contigo con Ismael, de los 7, 8 temas que tienen, 4 están dedicados a lo que hoy conocemos como la santería. El primer disco de Willy Colón en el 66, lo mismo, la mitad de las canciones están dedicadas a la santería. Entonces, ¿qué te hace creer que la espiritualidad de Puerto Rico desde los sectores populares es una que transita, como diría García Campini, las culturas híbridas, que también lo dice Oman en otro contexto, pero híbrida es más de esto. Oman no es la, no es otro Líquido. concepto, líquida, las líquidas de Bowman. Pues en Puerto Rico la espiritualidad, por decir algo institucional, ya fuera a través de la iglesia tradicional católica o de las iglesias alternativas, pero parte de la cultura en nuestra afrodescendencia, son unas espiritualidades muy interesantes, muy complejas. Así que Ismael como Cortijo eran santeros, pero Ismael era mucho más complicado porque Ismael era muchas cosas a la vez. Era tradicionalmente católico, era tradicionalmente pagano, el paganismo, era tradicionalmente yoruba, porque también cumplió con todos los criterios de la religión yoruba. Y por otro lado asumió la religión Congo de Panamá, donde por 10 años estuvo siguiendo el Cristo Negro, que se vincula con la tradición diaspórica de los Congos. En tu novela de Cortijo, como aquí, lo que me resulta interesante por una realidad de que se estudió Puerto Rico y el Caribe, es que tú vinculas las memorias de estos dos personajes centrales, ¿no? Dentro de tus novelas sobre Cortijo, sobre Rivera, su ancestralidad con el más allá a Puerto Rico, un espacio mayor que Puerto Rico. Nosotros sabemos que hay Caribe en México, nosotros sabemos que hay Caribe en Venezuela, hay Caribe en Colombia, hay Caribe en Panamá. En el caso de Cortijo, tú te tiras hacia lo que sería ese Caribe anglófono, ¿no?
Y en el caso de Ismael Rivera, te lanzas hacia Panamá. Fíjate, esta pregunta nunca la habían hecho. Es una pregunta interesantísima. En el Caribe que yo abordo, correctamente le pone en la novela de Cortijo, es el Caribe angloparlante vinculante, para nosotros que es el Caribe americano. Los Estados Unidos, de las islas que ellos controlan, que son la isla de San Tomás, Santa Cruz y San John. Pero por otro lado, en la novela de Ismael, que es distinta, yo abordo los múltiples Caribes, incluyendo el Caribe de Nueva York, el de Florida, que es tradicionalmente que se siente que es parte de la gran cuenca del Caribe, sino el de Nueva York, el de las áreas barriales de Puerto Rico. Y dentro de esa consideración, entonces, pasa algo para que a mí es muy interesante, que yo lo abordo también desde el Caribe colombiano, desde el Caribe panameño, desde el Caribe venezolano, y fue parte de la investigación que tengo para esta novela, me pone a transitar. Dentro de esa perspectiva, entonces surge otra cosa que me parece muy interesante, que es cómo asumir desde esas instancias geográficas una espiritualidad alterna. Y eso lo trabajo con el concepto de la cimarronería presente en Ismael muy fuerte. Entonces, yo me sorprendo con esta novela, al pasar el tiempo, me parece una novela bien valiosa. No porque la haya escrito yo, sino porque me senté a escribir con cierta profundidad intelectual y yo creo que de eso trata. Es decir, diría Irán Lozano, nuestro querido amigo y escritor, que las novelas son narrativa en ficción y punto, no son documentos históricos. Pero a partir de lo histórico se puede hacer muy buena ficción. Y el hecho de que Ismael viajara por una ruta imaginada de cimarronería, que yo la descubro como también la han descubierto otros escritores, pues no es un dato aislado, es un dato fundamental. Ismael se inventa un proyecto de cimarronería por el cual él transita a través de distintos países de América Latina. Con ese dato de frente, pues entonces yo voy mezclando las distintas religiones que él practica, porque practicaba varias espiritualidades, y tratar a partir de ahí entonces sentirnos que tú como lector, yo como escritor, podemos acercar a un mundo que ya no va a pasar, pues Ismael se nos fue, y no nos va a poder explicar de cómo él lo pensaba, también se nos fue. Y hay un detalle que quiero decir, porque lo pillaste ahí. Es cómico que yo empiezo la primera escena es en el paraíso. En el paraíso donde existe un tipo que nos han dicho que se llama Dios y hay otro que es el Hijo del Espíritu Santo y toda la divina providencia que se llama Jesús. Pero a Dios él le habla y le dice, yo tengo complejidades. Y a partir de ahí surge una novela. Pero no es una novela de sumisión, del sujeto actor soberano frente a Dios, no para nada. Y la de Cortijo menos, porque la de Cortijo hay un acto de revelación y de interacción de forma diferenciada. Usted haga lo que usted quiera, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es la soberanía del ser frente a la palabra divina, que sería insubordinación, dirían algunos religiosos, pero realmente hablando, si yo creyera en todo esto profundamente, es el acto de revelación cuando el Hijo, que no es Jesucristo, que podría ser todos nosotros los hijos, asume su capacidad de ser ya una persona emancipada, libre, y dice, yo puedo determinar también el curso de la humanidad. Es Cortijo. Ismael lo trabaja también, pero de una forma distinta, porque todavía está encerrado en ese paraíso. Vamos a unos anuncios. Momias Espaciales, el cómic de Iris Miranda y arte de Wilfredo López ya está en venta en Casa Norberto, librería Norberto González, entre otras. El nuevo libro Diarios de la Bruja, del autor Astrid Guerra, se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería mágica y en Pasillos del Sur Editores. El libro Peregrina, del autor Astrid Guerra, se encuentra disponible en Casa Norberto, la librería mágica y librería Laberinto. Estos libros cuentan Poeta, La Bruja, Fantasías Concretas y Azul Verdoso, también de Astrid Guerra, se encuentra disponibles en formato digital, libre de costo, en facebook.com/poeta en casa. Relatos en clave de salsa, libro galardonado con el Premio Nacional de Cuentos del Certamen Literario de Puerto Rico International y por el International Latino Books Award del escritor Iván Enrique
Está disponible en tazas ilustradas, Casa Norberto, Librería Mágica, La Esquina, El Candil y Amazon. En el caso de Ismael Rivera, hay otra manera quizá de abordar lo que es el que yo quería mencionar en la pregunta anterior, es la relación entre el hecho real, histórico, de que se desarrolla su ancestralidad dentro de una comunidad de libertad y el personaje, esa figura que fue para de una forma u otra narrarnos el pasado y que resulta ser Ismael, quizás también fue dentro del escenario que le tocó vivir un modelo y un ejemplo de libertad. Si entendí bien la pregunta, Ismael se asume en esa novela, se la vive, como digamos nosotros, se la vive porque le pide al creador, déjame volver, y cumplió y volvió. Cortijo dice, déjame volver y voy a incumplir, y depende de ti castigar. Ese es Cortijo. Y recuérdate que un trabajo muy interesante para mí, estas son las tres últimas novelas, esta es la tercera y Cortijo es la última, son 5. Pero Cortijo plantea algo interesante, que es el comportamiento del hombre negro que siempre estuvo callado, porque era el negro de verdad, el que tiene que estar callado porque, tú sabes, la sumisión que te van imponiendo es altísima. Mientras Ismael, que es mulato, eso se dice pronto, pero en la radiografía racial es distinto, es el que habla, que es extrovertido, que es el tipo bonito, pero los dos son bonitos, Ismael se vende como el más bonito. Y entonces yo creo que Ismael en la novela tiene una narrativa muy interesante con Dios, pero acepta la autoridad. Y al final vuelve, pues dice, ya yo cumplí, yo te pedí un favor y me dejaste cumplir y lo cumplí. Volví a vivir. Porque uno no sabe, con tantos poderes que tiene Dios, si te puede determinar, bueno, puedes vivir tu vida, ¿verdad? Y después regresa, ¿verdad? Y contigo no lo hizo así. Así que yo creo que Ismael lo que hace es vivir dentro de sus marcos espirituales, que son múltiples, y a partir de ahí tratar de hacer lo mejor que podía. Yo creo que su contribución a la Iglesia Católica, por decir algo que se conoce poco aquí en Puerto Rico, fue su donativo por 10 años mientras caminaba con el Cristo Negro en las calles de Portobelo, que no es oficiado o autorizado por la Iglesia Católica, muchos para él. Mientras él hacía eso, él hacía otra cosa, que era darle dinero a la Iglesia Católica de Panamá, de Portobelo en particular, para sustentar sus actividades en relación al Cristo Negro, que está metido en una jaula allí de cristal de oro. Así que Ismael, de acuerdo, y su catolicismo como practicante alterno, porque de una forma a alguien que no va a la iglesia los domingos, estuvo siempre ahí. Esa es la complejidad. Porque yo por un lado le doy chavo para que estén bien y para echar para adelante, limpia la iglesia también. Es un detalle limpio que nos contaron dentro del modelo. Ismael iba a limpiar la iglesia. Y por otro lado, hace todas las actividades asumiendo la espiritualidad de los combos, que son una etnia diaspórica de cimarrones, y asumiendo las culturas populares que hacían el homenaje al Cristo. Eso es posible, pero eso es leer a Cantini, inclusive a Bowman, que es en las culturas líquidas complejas o las culturas híbridas, que es lo que García Cantini desde México ha estado planteando los pasados 30 años. Nosotros no es un mal de contradicciones, que hacen muchas cosas a la vez que no son coherentes. Hay también una manera de abordar este relato, que es ese relato entre el se posiciona el escritor, que viaja a un territorio que es más allá de Puerto Rico. Ahí hay creo que dos vertientes. Una es la contribución que hace este grupo de generadores de un género, Ismael Rivera, a la internacionalización de Puerto Rico, pero también hay otro asunto muy importante, que es que esa internacionalización se da dentro de un contexto caribeño que le recibe y que le reconoce como uno de los suyos. Hablando un poco de la experiencia del escritor que entra a ese terreno de juego con la mirada de observar, recordar la presencia de este personaje
dentro de ese territorio, verla también en el momento en que estás allí y a la par de todo eso estás dejando huellas, notas, grabando tus memorias de lo que está ocurriendo ahí. Pero es que esa sí que no la entendí. Viajas a Colombia, viajas a Panamá para escribir. Como de una forma u otra se relacionan esos viajes, esa experiencia de viajar con ese objetivo de investigación, la escritura y a la misma vez lo que ves y observas como presencia de un pasado que todavía vive, ¿no?, dentro de ese territorio y que de una forma u otra se guarda en la memoria de esta persona. Es que somos investigadores. Uno tiene un entrenamiento investigador y yo pienso cuando yo fui a Puerto Velo, bueno, aparte que yo no he hablado mucho, pero yo llego a Ciudad Panamá y le digo Pero también personas de esperanza, porque ahí combino otras narrativas. Y le digo al chofer, llévame a Puerto Velo y déjame allí. Yo te llevo cuando yo termine. Pasé 10 días en Puerto Velo y yo llegué sin nada. Y terminé el cuarto, me alquilé un cuarto que no era ni el mejor ni el peor del mundo, pero tenía wifi. Yo podía escribir allí. Y yo ese mismo día salía a interpretar personas y, como tú sabes, pues déjame ver con Adrián, déjame ver con Luis, y eso me fue llevando. Pero yo hice unas 37 horas de entrevista incluyendo al alcalde del pueblo, cuya familia está vinculada a Ismael porque su papá había sido el alcalde también y organizaba la fiesta del Cristo Negro y le dieron hospedaje a Ismael. Entonces, yo lo fui ganando y son fascinantes. Pero Ismael se quedaba en una casa de una gente vinculada a esta alcaldía que vivía frente a la iglesia. Ismael se pasaba vacilando con la gente de noche y se levantaba tempranísimo para cumplir su misión. Esa conversación uno la va rescatando como investigador y la va documentando y toma fotos y lo otro. Lo grandioso de Ismael que vivió eso. Para yo como investigador seguirlo es un lujo, pero para Ismael haberlo definido es una intuición. Es una parte que yo creo que hay que rescatar. Como un cuarto año de profesión albañil, de segunda profesión cantante, de tercera profesión tipo campesano buena gente, cómo ese tipo nos incluye a nosotros para ir a investigar. Porque esta parte fue bonita, 10 días en Puerto Velo, pero la parte de Colombia fue más interesante, otro viaje a Colombia, donde yo trato de seguir alguna ruta imaginada de lo que él hizo allí. Y como uno va investigando datos, descubro que su último concierto donde él cantó fue en Buenaventura, Colombia. A partir de ese concierto él deja de cantar. Pues yo fui allí y me encuentro con unos seres humanos, de los cuales 3 de ellos conocieron a él de cuando eran infantes, que iba a la plaza de Buenaventura a escuchar la música que llegaba por los barcos a través del Pacífico. Habían salido de Colombia, habían entrado por el canal y salían por el Pacífico para bajar a Argentina, posiblemente a Chile, y traían discos de acetato que se tocaban en la plaza pública y la gente los escuchaba como si fueran bíblicos. Porque Ismael lo que decía era bíblico. Entonces, en esa consideración, yo tengo la capacidad de haber entrevistado a unos seres humanos que hacen eso, que participaron ahí, que me confirman lo que yo pensaba por espiritualidad, que me confirman lo que yo pensaba por el sentido mesiánico de Ismael y el sentido de algún tipo de promesa en su quehacer cultural. Eso para mí es bien importante. Lo contar y decirte que yo estuve siguiendo esa ruta, que fue surgiendo a partir de entrevistas, contacto y pegándola, porque fue Panamá, fue Cuba, todo el mismo año. Cuba, Panamá, Colombia, Venezuela, Nueva York, República Dominicana, y entonces tú descubres, curiosamente, una presencia tan paradigmática como Cuba, poca bibliografía, pero que parece conocer Cuba fuertísimo, pero la investigación es pobre. En cambio, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, hay una combinación de investigadores, de gente que se al día con lo que se la figura de Ismael. yo tengo una imagen de Puerto Rico y su desarrollo dentro del contexto de los trabajos
Rafael Montes sin sabe. Y si tú fueses a estar relacionando el desarrollo de la salsa, la contribución de la salsa a esos pisos, eh, a la ubicación geográfica de Santurce dentro de ese Puerto Rico, ¿cómo lo visualiza? Pues yo tengo una lectura de que la salsa necesariamente es algo que yo aprendí a bailar en Isabel. Y es algo que tú sabes bailar, que eres de acá de la zona metropolitana. Hablan un poco de cómo de una forma u otra el Puerto Rico del siglo XX que vive Ismael, que vive Cortijo, ese Santurce y todo su apogeo en el siglo XX está un poco vinculado al desarrollo de la formación sociocultural de Puerto Rico. Lo que pasa es que Puerto Rico ha producido salseros en dos destinos. Hay dos destinos iniciales. Santurce. Y Santurce es como Soweto en Sudáfrica. Eso no se ha estudiado, pero estoy creando una premisa que me parece interesante. Cuando mencionas Ponce, también es una zona mayor que Ponce, ¿no? Es ese sur. Es Ponce. Bueno, No, ya no, es Ponce. Porque Maravilla. el Tratado era de Ponce. Cheo Feliciano era de Ponce. Peter Conde Rodríguez era de Ponce. El Nazario también es de Ponce. ¿Sí? Entonces, dentro de esa conversación, lo otro era Barrio Obrero. Y Barrio Obrero es como Soweto en Sudáfrica. Barrio Obrero fue por mucho tiempo la comunidad negra más grande de toda Sudáfrica. Era un barrio inventado por el apartheid. Soweto es un barrio inventado por quién? Por los procesos de desplazamiento de la ruralidad al centro. Y al centro no cualquier, no se iban para Bayamón, iban por un sitio que era un antrito y que se iba metiendo la gente ahí, ¿verdad? Y eso es curioso, pero el Barrio Obrero del 1910, que es fundacional en 1917, se empieza a desarrollar, que la cantera, que Barrio Obrero, sí, eran unos marcas que van en transición. Y en la década del 30, eso se desarrolla como un pequeño poblado, con sus cines, con grandes superficies de negocio. Y esa gente migrantes iniciales se van quedando ahí como parte de algún tipo de transición de desplazamiento. Recuerda que Ismael, y esto es bien importante decir en la geografía urbana, Ismael y Cortijo son del norte de Santurce, son de Barrio Obrero, pero jangueaban en Barrio Obrero. Ellos son de la costa del Santurce, que es la periferia del condado, son los barrios de eso por ahí, no son, eso se llama Shanghái, eso se llama Villa Palmera, Machucharé en otro lado. Y entonces esos negros vivían en la calle Calma, uno, el otro vive en la calle Colón, que está más detrás de lo que era Bellas Artes, que fueron los expropiados. Y en esa consideración, esa definición, que es más interesante, lo voy a decir, la definición de las migraciones dentro de las poblaciones populares pobres, es más interesante. Por lo tanto, montañera del Santurce industrial, de los talleres, sin nuestra lógica. Y luego están los visitantes que llegan, como Rafael Itiel, que viene de Mayagüez, que no se va necesariamente a ese Barrio Obrero. Y todas esas conversaciones van definiendo este sitio. El Santurce más cosmopolita tiene que haber sido el del norte. ¿Por qué? Porque era el punto de inflexión, influencia de poblaciones migrantes. Ismael viene de Carolina Eloísa y de la Guagua. Así que esa es la versión de Ismael. Cortijo tiene que haber venido de Santurce, porque era Cortijo, de Pedro Cortijo, los gritos de Pedro Cortijo. Pero los demás van llegando de algún barrio y se van ubicando en Santurce. Un Santurce Este Santurce cosmopolita tiene distintas lecturas, el este, el norte, el sur, el centro, el oeste. Va marcando entonces la complejidad de Santurce. Eso me parece muy fascinante porque Santurce es muchas cosas a la vez y la gente no puede quedarse con que Santurce es monolítico. No, eso no ocurrió a ni Fabián,
trabajo de tres talleres, por ejemplo. Un negro de tres talleres en otra cosa. Es más, había negros más claros, ¿verdad? Y tenían un perfil socioeconómico más grande porque trabajaban en los talleres del tren, talleres que estaban asociados con el tren. Pero los otros tienen otra historicidad. Entonces, entran cosas, por ejemplo, el gran legado de Muñoz es dejarnos a perpetuidad una memoria de esa pobreza, por entonces, a perpetuidad. El caserío más grande de Puerto Rico, 60.000 personas viven ahí. Tendrías que comprarle al Estado todo eso, desplazarlo, se va a formar unas peleas sociales, pero ahí enclavados en la zona norte del país. Blanco y negro. Pero el perfil de negrito es muy alto en Llorén. El perfil de pobreza es muy complicado y el perfil de ilegalidad es también muy complicado. Eso nos dejó muy bien. Qué bien, porque es un recuerdo de que eso era así antes. Y aunque no es pena que lo supere la pobreza, pero pasa el tiempo y no se supera con tanta facilidad. Hay otros problemas que... Yo creo que todo eso hay que relacionarlo. Ese es un libro, el libro más cercano a explicártelo de esa forma es el de Jorge Córdoba, el de La Pellonera. Este, el de, ¿cómo se llama ese libro? No sé si me ayuda, el de que tiene que ver algo con el canto, no me acuerdo del nombre, pero yo mismo diré. El de Jorge Córdoba sobre las belloneras de Santurce. Es desde Barrio Obrero hasta Miramar, las belloneras. El fenómeno migratorio que lo has traído de una forma u otra, está también asociado al desplazamiento, y mencionaste algo interesante, el desplazamiento hacia la costa. Alquiler Canturino. Partiré Canturino, literalmente de Jorge Córdoba, tremendo trabajo de un tipo que era publicista, y dentro de esa conversación un trabajo que vaya a tan escucho. El desplazamiento está asociado al desarrollo de Puerto Rico en el siglo XX. El desplazamiento está asociado a lo que llaman el desarrollo también de la vivienda pública en Puerto Rico. El desplazamiento se da de las zonas centrales hacia la costa, pero no necesariamente el desplazamiento, sino la ubicación del territorio por poblaciones afrodescendientes que llegan al país y ubican también en la costa, porque el centro de la isla era agrícola y el interés del Estado español era que se desarrollara una industria que en etapas del año, en parte de la costa requería una mano de obra intensiva y en otras no. Y el caso de la montaña era bien distinto. Hablo un poco de cómo de una forma u otra está vinculada el asentamiento de, en la costa, en los mangles de Puerto Rico y curiosamente la plena en Mayagüez, en la zona de la costa, Carolina Loíza, todo costa, hablan de... Sí, la pregunta tiene mucho valor y dentro de esa conversación pues uno lo tiene que... de una forma u otra, toda la investigación relacionada con Panamá, Colombia, el Caribe, está un poco también esa. bien. La costa es esencial porque en una isla es el punto geográfico de comunicación, sobre todo mientras no había aviones. Pero inclusive nuestros aeropuertos están todos helados, todos. Ceiba, Ponce, Aguadilla y San Juan son aeropuertos costeros. En esa perspectiva, Salvador, la pista más grande del Caribe, Aguadilla Rey. eso es costa, ¿verdad? Arriba, en ese lado. Reni es costa. Pero está en la parte arriba. Costa, municipio costero. Son municipios costeros todos los que te he dicho. Así que en esa perspectiva, yo creo que habría que plantear lo siguiente. En los trabajos de Lidia Milagro González, ella no da fe que en la fundación de Loíza, los negros escapados de los barcos que surgían en un arrecife que había allí constituyeron Loíza. Lo que sí sabemos es que el punto de entrada era Loíza. Cómo esos negros se quedan escondidos ahí, unos 20 pesos. Pero hay una cimarronería inicial que tiene que ver
con ese desplazamiento en esa región. Luego de eso están los procesos de escape de los negros que salían corriendo desde Puerta de Tierra, del casco de San Juan, Puerta de Tierra, Cangrejo, y salían corriendo por la arena de la playa hasta llegar lo más posible cercano al cruzar el famoso río. Tanto de la, ¿cómo se llama esto? La puerta de Cangrejo, ¿cómo es? El de náutico de Cangrejo, luego para Cangrejo, que es la entrada de Loíza, pues posiblemente el río Grande de Loíza, posteriormente hablando en la geografía. Y que hay algo, y también hay esclavitud, que curiosamente en la película Broche de Oro, en una de las versiones, no sé si en la 3 o en la 4, se trabajó con la esclavitud de Loíza, con el legado de las tierras que tenía el señor, que las hereda porque se muere el padre, una historia así, y los que la habitan son negros, están allí en lo que sería Loíza. Esta parte en la película yo creo que Jacobo Morales y compañía no la trabajaron con tanta claridad, pero si hubiese una quinta parte de Broche de Oro, creo que iba por 4, eso tendría que estar mejor definido. ¿Qué pasó con esos negros que entran en la película? Porque las tierras estaban en Loíza, son propietarios, son arrimados, que no se y todo. Así que el elemento que me estás trayendo es un elemento que se ha estudiado, no tiene tanta validez, por lo menos los historiadores que lo han visto. Es de decir, y lo hice este punto por ser más y eso es lo que yo planteaba. No se fundó por una serie de vectores, hay distintos vectores en su fundamento. Que de una forma u otra es lo que tú entiendes, permite que Ismael Rivera trascienda a Puerto Rico, cale hondo profundo dentro de estas regiones de nuestra América Latina, que son caribeñas, eh, y que de una forma u otra lo hacen también suyo. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que lo A Ismael. a Ismael? Es que ella Bueno, también. pero esa es la novela porque es el sentido mesiánico de que él es el líder de los cimarrones. Y los cimarrones es una definición que hacen los pueblos de Panamá hasta el día de hoy. Ellos son un tipo étnico diaspórico de cimarrones. Ismael fue su líder, un líder circunstancial de 10 años, de 12 años, pero es el que los invita a filmarse. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Verdad? Si te lo crees, conversación. Si no te lo crees, pues cambiamos de tema. Es un tema esencial aquí. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo creo que habría que asumir entre muchas consideraciones todas las narrativas que entran en juego. Son muchas, no es una sola. Ismael tiene varias narrativas, pero la cimarronería es una narrativa muy fuerte aquí. Vamos a unos auspicios. El libro Cubriéndome con mi desnudez de la autora Tamara Marrero Casablanca se encuentra disponible en Amazon. Gracias a la aportación de la escritora yaucana Isabel Vicens. En la placita de Yauco hay libros para vender. Puedes conseguir diferentes libros de diferentes géneros en la editorial de Taindec. Hay también otra pregunta que te quería hacer. Está relacionada la historia nuestra a esa historia del Caribe, más allá de Ismael, más allá del género salsa. ¿Cuáles son esos vínculos históricos que tú de una forma u otra ves? En el caso, por ejemplo, de El niño de Tres Talleres, la relación que él tiene y su desarrollo profesional en Venezuela. Háblanos entonces un poco de más allá de Israel, más allá del género, que de una forma u otra hace que nosotros los puertorriqueños, los caribeños, vivimos más allá de Puerto Rico, en el caso nuestro de Puerto Rico. Miren, nos están escribiendo antes de eso sobre la prevención hacia Puerto Rico como una forma de sanación espiritual. Carlos Manuel Rivera, te conté, no estoy tan claro. En el 69 puedo pensar que sí, pero la documentación histórica es más, eh, no trivial, sino pedestre. Él estaba en Panamá y el compañero Pedro Acosta, si me olvida el apellido, el con el que él le cantaba todo el tiempo, Sorolo,
Pedro Rodríguez, Sorolo, el apoyo de Gran Sorolo, tiene una aparición. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree? La aparición no fue de Ismael, fue en Sorolo. Que Dios le habló y le dijo, tienes que salvar a Ismael. Si usted cree, usted cree. Si no cree, no crea. Y Sorolo, que no conocía a Ismael, lo fue a ver y le dijo, yo te tengo que dar un mensaje del Creador, y ese mensaje del Creador es que usted vaya a ver al Cristo Negro, que le va a dar otro mensaje a usted. Si usted cree, usted cree. Si usted no cree, no cree. Ismael había llegado a Panamá porque había pegado una vez, sale de la cárcel en el 66, el disco con Caco y el grupo de Caco, eh, una canción ahí que decía Vengo con todo. Y esa canción pega y los militares de Panamá, muy listos, bajo la figura de el gran líder panameño nacionalista, que se me olvida el nombre, lo invitan a cantar en el Día Nacional de la Patria. Y él dice, ¿por qué no? Estoy desempleado o no tengo mucho trabajo y me voy para Panamá. Ya su época grande contigo había pasado y se va a Panamá a cantar. Cuando está en Panamá y siempre se quedaba en los hoteles Hilton, entonces Sororo viene a ver y le explica. Y él lee del Cristo Negro, no es que tenga una aparición todavía, pero lee el Cristo Negro y decide entrar a un proceso de sanación que es botar la heroína que había llevado o que tenía ya en Panamá. Se van a ver el Cristo Negro y de repente cuando él ve el Cristo Negro, se le pasó a todo el mundo, me pasó a mí. Si usted no cree en apariciones, va a empezar a creer en esto, así que no tenga tiempo para dudarlo ni tomar una aspirina. Y él hace lo que se llama una mandala con el Cristo Negro, que es una promesa. Venir todos los años a participar en la ofrenda humana al Cristo Negro de Panamá. Si usted cree hasta aquí, pues seguimos. Así que esa conversación es muy interesante porque es de un receptor de un mensaje divino, Orolo, a otro receptor de otro mensaje, la aceptación, Ismael, y luego la confirmación con el Cristo Negro. Yo la manejo, eso es como Sororo me la contó, eso es como se ha puesto en todos los libros. Sororo se murió hace como 2 años, yo lo logré entrevistar. Pues yo me la creo, usted se la tenía que creer, pero Ismael no fue a sanarse, Ismael fue a cantar y a ganar dinero. En el proceso tuvo unos cambios de dirección. Eso es lo que pasó. Contribuyó a la ubicación geográfica de Puerto Rico, al desarrollo del género, de nuestra historia, a ese fenómeno que se da a través de la salsa anticipada, diría yo. De una forma u otra, ese sería el eje de todo lo que de una forma u otra se vincula al Caribe, que de una forma u otra Puerto Rico ha sido el centro, ¿no? El lugar de encuentro y la misma vez de partida a otros territorios. Puerto Rico, Cuba, la región. Si tú me preguntas lo que Ismael y Cortés hicieron, sí. Lo que ha hecho Bad Bunny hoy también. Lo que hizo la Happy Hill de San Germán, no creo. ¿Entiendes? Una orquesta histórica que todavía sigue por ahí. Pero Ismael y Cortés cambiaron el género de la salsa a nivel global. Y al hacerlo, influenciaron a todo el mundo. Los referentes del mundo de nosotros de la salsa no es la Fania. La Fania era un conglomerado económico, pero es Ismael el ejemplo en la voz. En América Latina son los presidentes y cambiaron todo el género. Dirías que también, además de la zona geográfica, el desarrollo de la zona, de la historiografía que se da dentro de la zona a partir de la conquista española, eh, puede de una forma u otra el vínculo histórico que No, no. Yo pienso en la cimarronería. No, yo no pienso en los blancos, yo pienso en los negros. Y los diálogos está vinculado de los sectores populares. a los efectos de ese desarrollo, ¿no? Yo pienso en los diálogos de los sectores populares. La lucha de clases en el momento donde esta música es representativa de eso. Y aquí hay algo interesante, que es donde de Daddy Yankee para acá, la música popular no se vincula con los sectores populares como una forma de comunicación oral. En la gasolina no hay ningún referente a Llorente. En todas las salsas no hay referente a Llorente. En La Perla hay un referente a ese barrio desde un sentido exótico.
pero eso ha sido un hit, mega hit de Daddy Yankee y de Luis Fonsi, pero no necesariamente es por decir algo las caras lindas de mi gente negra, ¿sabes? Que es de Ismael, que es un referente a toda la población negra. Y entonces Bad Bunny llega ahora y nos sigue visibilizando. Bad Bunny no tiene ningún referente, primero, las comunidades pobres, marginales, como un residente no lo tiene. Puede tener referente a Puerto Rico, puede tener referente a un municipio. Entonces, la persona que está hablando. Las caras lindas de mi gente negra es un homenaje a los negros de Puerto Velo y a los negros de Puerto Rico, de La Perla, hoy lo mencionan los dos. La Perla de Ismael es un homenaje a todos los negros de ese barrio, que después Rubén Blades, después Calle 13, anteriormente incorporar, pero la versión de la Perla de Luis Fonsi y Daddy Yankee no lo incorpora igual. Así que hay un momento en que el capital no nos controlaba. Ha habido un momento que yo lo marco distinto, yo lo marco a partir de la gasolina y su crisis mundial en el año 2004-2005, que nos controlan los otros. Y nuestra música empieza a reflejar un cambio cultural, menos comprometida, menos alusión a los pobres, a las culturas religiosas, Yarúa, entre otros. Todo eso empieza a pasar. Es Ismael Rivera, en el momento en que está escribiendo un hombre invisibilizado en Puerto Rico, o no lo es, lo es. Yo creo que Ismael Más allá de lo popular. ha tardado tiempo, pero hoy Porque por lo popular se ha quedado. pero hoy por hoy, en la historiografía más reciente, es el único salsero que ya tiene una tablilla completa de libros sobre Ismael, los cerebros. Pero no es porque él es hombre, esto y lo otro. Claro, porque no tiene uno la India, porque en su contribución histórica ha habido una diferencia. Ismael ha hecho una contribución histórica al país. En vivo hizo una, tiene varias etapas, y en muerto hizo otra. Pero la de muerto nos permite crear 20 investigadores que ya han producido textos de Ismael. Es muy limitado. Que vengan más. Pero ya Ismael es ícono. Y la gente entendió, esto no es cualquier personaje del país. Un tipo con una profundidad particular. Entonces, yo creo que eso nos hace pensar de que el tema de la salsa, o sea, yo quisiera escribir un libro de Martín Santiago, me parece genial. Pero si lo quieren marcar en su contribución de proyecto de país, pues tengo limitaciones con eso. Creo que un libro serio sobre Rafael Cortijo es urgentísimo, porque nadie lo ha hecho, porque nadie lo ha hecho, ¿sabes? No lo han hecho ninguna, o dos textos, uno que a mí no me gusta mucho, pero que celebra mucho, que es el de Carlos Rodríguez Juliá, de Entierro de Cortijo, y otro más efímero de Juan Flores sobre la venganza de Fíjate, yo, ya para finalizar, de Rodríguez Julia creo que le debemos esa. Y es que tuvieron la audacia de identificar que ese evento iba a ser único en nuestra historia. Ha sido repetido, que iba a él, a través de esa crónica, rescatarlo para las futuras generaciones. Y digo único porque después de ese lo único que uno puede comparar son eventos que de una forma u otra están vinculadas a la ausencia precisamente de público y que el referente de lo que es un viejo con público es ese, de la memoria nuestra. Daniel, gracias por la invitación y gracias por participar de invitado en el programa. Gracias por esas 5 novelas. Nos vemos el próximo sábado, mediante el programa de lectores, el Cojantillano y otros medios. Nos vemos el lunes en el programa Cultura 7D y el viernes en Fuchi Caribeño. Muy buenas tardes a todos. Atorrey Meat Market, donde mejor consigues las mejores carnes a los mejores precios, sirviendo a todo Puerto Rico, ubicado en la calle Guayama, número 153 Atorrey, 787-753-7316. JF Media, al servicio de sus necesidades de mercadeo y publicidad, estrategia, innovación y producción.
Agencia de Publicidad y Relaciones Públicas. 787-644-4142. Sandra Rodríguez Coto, periodista y relacionista, los invita a leer el manual profesional Frente a los medios, consejos para manejarse adecuadamente ante los periodistas y otras audiencias. También la crónica que escribió durante el paso del huracán María, bitácora de una transmisión radial. Y por supuesto los invita a escuchar el podcast En Blanco y Negro con Sandra. Los invitamos a escuchar el programa Hablando Derecho, un nuevo capítulo todos los lunes a las 3 p.m. con la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón a través de Facebook y Spotify. El poemario Recuán doloroso para una patria atolondrada, de Félix Miguel Cruz Jusino, está disponible en Librería La Esquina de Luis Negrón en Río Piedras y en Amazon.com. Licenciado Joaquín Nieves, servicios legales, asesoramiento y representación legal en toda la isla, práctica civil y criminal. 787-374-6798, jnievesmarrero@yahoo.es. Este programa fue patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Se busca una poeta. El Satío les ofrece su más reciente publicación, Espantando el Olvido, con EDP University y Publicaciones Gaviota. Para más información, 939-654-7027. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias.